¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida una semana más a las cartas sobre la mesa. Como ya saben, el espacio que dedicamos a todo lo que tiene que ver con el debate, con la actualidad y con la política. Esta tarde abrimos desde ya los teléfonos 951 15 0010 o 951 15 0011. Teléfonos de participación porque ustedes hoy son los protagonistas de este espacio y de este programa, junto con la persona que va a dar respuesta a todas sus preguntas, a todas sus demandas y a todas sus inquietudes acerca de algún problema que tengan o también del estado de la ciudad. Y es que hoy se sienta en las cartas sobre la mesa el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí. Bueno, como siempre, cumpliendo, fiel a esa cita que tiene con nosotros todos los meses para poder responder a todas las preguntas que ustedes tienen. Ustedes desde sus casas, ya saben, pueden comenzar a llamar 951 15 0010 o 951 15 0011, teléfonos que aparecen en pantalla, que ya están abiertos para todas esas demandas y todas esas inquietudes. Como decíamos, bueno, pues fiel a esa cita mensual que tiene con nosotros, que además sabemos que es especialmente complicado, porque la agenda, bueno, pues en los últimos meses y en las últimas semanas ha estado muy cargada, con muchísimos acontecimientos también fuera de Málaga, de los que vamos a tener la oportunidad seguro de hablar. Pero antes, y si me lo permite el alcalde de la ciudad, tengo algo muy importante que decirles, y es que, como ya saben, nuestra compañía PTV Telecom dio un salto más acerca de las telecomunicaciones y, bueno, pues incorporó también el servicio de telefonía móvil. Ustedes lo están viendo en pantalla, pueden adquirir estos fabulosos terminales siempre adaptados a la última tecnología, a las necesidades que ustedes tengan en materia de comunicación y sobre todo con un precio muy económico. Ya saben, si quieren conocer más acerca de estos fabulosos terminales y acerca de nuestras tarifas, lo tienen muy sencillo, llaman al 1650 o a través de nuestra página web se pueden informar. Y dicho esto, bueno, pues comenzamos ya nuestro programa, comenzamos nuestro espacio, y si ustedes tienen muchas preguntas que hacerle esta tarde al alcalde, pueden comenzar a llamar, pero también nosotros tenemos muchas preguntas para el alcalde, bueno, pues porque han sido varios los acontecimientos que tenemos. Vamos a hacer referencia a la World Travel, también vamos a hacer referencia a la recogida de ese premio iberoamericano sobre la calidad que ha tenido la Escuela de Seguridad Municipal, pero sobre todo, bueno, pues vamos a comenzar hablando prácticamente, como siempre, con un tema que siempre sacamos en las cartas sobre la mesa, como es el metro. Alcalde, ¿cómo está la situación en estos momentos acerca de esa infraestructura y sobre todo, bueno, pues cómo está el ayuntamiento abordando el tema? Bueno, había una noticia que me parece positiva, que es a raíz de hoy. Sí, la Junta parece que ya dispone de la partida presupuestaria para poder contratar o licitar en principio y luego contratar las obras que quedan por hacer en el tramo penúltimo, el tramo que va desde Vialia hasta la zona de Guadalmedina, un tramo que estaba parada las obras, que disolvieron, digamos, el contrato, se pactó la eliminación del contrato anterior y la puesta en marcha de la obra complementaria para terminarlo, ¿no? Y eso se ha tardado mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, parece que está ya en la recta final para su contratación y por tanto esperemos que eso no dilate la puesta en marcha de lo que ya sí está contratado, que es cruzar el Guadalmedina y llegar hasta la Alameda lo más avanzado posible, que se llega, como saben los malagueños, a la zona en el lateral norte, más o menos la entrada a la altura del Puerta del Mar, pero realmente Torregorda, anteriormente es lo que llega al túnel de las obras del metro. Nosotros siempre hemos dicho que podría, a ver si podía llegar un poco más cerca de la Plaza de la Marina, ¿no? Eso en cuanto a las obras que se están desarrollando. Respecto a nuestra postura en relación a la prolongación de la línea 2 hacia la zona del Hospital Civil, ya hemos explicado, yo creo que aquí en esta emisora también, la conveniencia de sustituir la idea que plantea la Junta de hacer en superficie ese tramo, que sería un tranvía, y que ha tenido y tiene un gran rechazo vecinal y crea complicaciones también a la MT en las líneas, que son 4 o 5 líneas las afectadas ahí, crear un sistema de autobús, hemos llamado Metrobús, para simbolizar perfectamente la intermodalidad y la cooperación con el metro, que permita ir más lejos que el Civil Materno, llegar hasta Rosaleda, hasta la llamada gran superficie continente Rosaleda, ahora sería Carrefour, me parece, Rosaleda, y la zona del propio Estadio Rosaleda, y luego bajar hacia abajo y además pasar por las fachadas del Civil y del Materno Infantil, cuestión que el tranvía no hace, ¿no? O sea, daría un servicio mejor, conseguiría más viajeros para el metro, que es el objetivo que pretende ese proyectado o planteado tranvía, y nos permitiría también poner sobre digamos, la mesa de trabajo
la posibilidad de hacer algo parecido en la zona de Campanillas, hacia el PTA, que es un tema que necesita operaciones de movilidad, igual que el tren de cercanías también, ¿no? Estamos en la mejor disposición para buscar y dialogar sobre este tema, ¿no? Y yo espero, está previsto, me parece, una reunión el día 18 de este mes, espero que esa reunión pueda ser, digamos, fructífera y permita despejar estos interrogantes que existen ahora. ¿Está el Ayuntamiento dispuesto a hacer alguna cesión respecto a ese proyecto que plantea ahora como solución alternativa al metro? Bueno, es que este proyecto lo planteamos ya en el año 13, cuando se habló de ese protocolo, ya planteamos nosotros preferentemente la solución de Metrobús a la solución tranvía. La Junta no dio las razones, pero no lo quiso admitir y salió en el protocolo la descripción de la fórmula tranvía, pero condicionado, obviamente, y además se dijo así por la presidenta de la Junta, a que hubiera esa conformidad vecinal, ¿no? Y no estamos en ello, no se ha conseguido, ¿no? Bueno, hay más temas, ¿no?, colaterales a todas las cuestiones que quedaron pendientes, de la adenda, de lo que había que actualizar en el tema del metro, en cuanto a los compromisos pactados entre ambas partes, pero entendemos que es una fórmula muy bonita, muy interesante y que permite precisamente coordinar bien el sistema del metro en transporte público y el sistema de la MT, la empresa malagueña de transporte. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, porque además el compromiso del año 2003 era que el metro no tenía que poner nunca en peligro a los trabajadores de la MT. Y esta fórmula va buscando la defensa de las líneas que existen de la MT y el mantenimiento inclusive perfectamente de la plantilla que existe. Los trabajadores de la MT de esta manera quedan mucho más garantizados que con la otra fórmula y no perjudica el objetivo del transporte público, lo mejora, porque vamos a captar más viajeros. Mientras más viajeros, digamos, sean captados por el sistema en su conjunto, mejor que mejor. Y el propio metro también, con lo cual las cuentas del metro, las cuentas de cara a la concesionaria pueden mejorar también. Yo, la verdad es que no veo más que razones para apoyar nuestras propuestas y razones para no apoyar lo que hay sobre la mesa desde la parte autonómica. Alcalde, con respecto a la World Travel Market en Londres, hemos podido ver, bueno, pues como siempre es un evento que centra la atención de muchísimos representantes políticos. A mí me gustaría, bueno, pues que nos comentara cómo está la situación del turismo y la importancia, sobre todo, que tiene que Málaga acuda a una feria internacional de este tipo. Nosotros venimos yendo en los últimos años, hace ya unos cuantos años, con stand propio de la ciudad, no de gran tamaño, obviamente, porque todo esto cuesta su dinero, pero en fin, sí tener una visibilidad cerca del stand de España, del conjunto de España y de Andalucía, por supuesto, pero con un stand propio que permite a las empresas de Málaga del turismo tener lugar de encuentro y de trabajo con sus clientes, con la gente que quieran ellos plantear reuniones, aprovechando que allí está todo el que tiene algo que hacer y decir en el turismo de Europa y del mundo, ¿no? El Reino Unido es el mercado emisor más importante para España, también para Andalucía, también para Málaga provincia y para Málaga ciudad, ¿no? En este año estamos creciendo un 25% de llegada, medido de una manera muy exacta y rigurosa, que es viajeros alojados en los hoteles, donde está la nacionalidad perfectamente identificada, como es natural, ¿no? Y esperamos seguir creciendo, sean cual sea el escenario final del Brexit, cómo se produzca la salida, en qué condiciones, etc. Reino Unido ha sido siempre un mercado importante para nosotros, antes de que estuviera dentro de Europa, en Europa ha seguido siendo, y si sale de Europa, como ellos aprobaron, aunque fuera por un escaso margen, pues seguiremos siendo muy importante para ellos y nosotros, y ellos para nosotros también, ¿no? De modo que yo de este viaje relámpago, porque de otra manera no puedo llamarlo, la estancia del lunes, antes de ayer que estuve allí, en la madrugada del martes salí ya para Málaga, porque tenía el avión a las 6:50, coger un avión a las 6:50 en un aeropuerto que está a 80 kilómetros de Londres, de Gatwick, pues supone tener que levantarte muy temprano. Yo me levanté a las 3:10 de la madrugada, 3:10 y 3:15 de la madrugada de ese día, y me había costado bien tarde, o por lo menos algo tarde, porque había una cena de trabajo que hace el sur y tal, al mundo turístico de Málaga y de la Costa del Sol, que va allí a la World Travel Market, ¿no? Y es un lugar de encuentro, de contactos, me refiero a la cena. Y la feria es sobre todo un lugar de contactos para avanzar en los proyectos y las realidades que tenemos. Hemos firmado convenios, se quedó lógicamente un día más Julio Andrade, que luego tenía ya que seguir en otro tema que tenía de otra área suya en Rotterdam, antes de volver para Málaga, que ya hoy habrá vuelto para Málaga. Hoy miércoles, el presidente de la Diputación seguía también, por lo menos el martes, yo ya no sé si el miércoles venía para Málaga también. Bueno, y del equipo técnico nuestro ha estado trabajando, yo lo he visto trabajando con un entusiasmo extraordinario, como todo el personal del ayuntamiento, pero cuando ves cómo la gente se esfuerza, domina el idioma, domina el inglés, dedican horas, llega la hora de comer y siguen allí trabajando en el stand, bueno, todo eso, vivirlo con ellos es hermoso, ¿no? Y la verdad es que
yo me lleno de orgullo pues haber estado desde primera hora del lunes allí, me fui el domingo por la tarde para allá, para Londres, trabajando con ellos codo con codo y haciendo cosas, ¿no? Tuvimos una reunión muy interesante de ciudades fenicias, de itinerario de ciudades fenicias, promovido por el Consejo de Europa, itinerarios culturales, la OMT, Organización Mundial de Turismo, que saben los malagueños, tiene la sede en España, en Madrid, y cuyo secretario general, Taler Rifai, es muy amigo de Málaga, muy enamorado de Málaga, pues estaba allí presente también porque le apoya la OMT, este tipo de encuentros que van buscando crear motivos de conocerse las ciudades que han sido impregnadas en su origen por esa cultura que emanaba de la zona de lo que es el litoral hoy del Líbano y de Siria, lo que podemos llamar los fenicios, sabemos que estuvieron en la creación de Málaga, en dos espacios en nuestra ciudad, Cerro del Villar, que queda por excavar en su gran mayoría, aprovecho para recordar este tema, lo hemos planteado más de una vez a la autoridad correspondiente en el ámbito autonómico, sin mucho éxito, aunque hemos aportado recursos, también hemos comprometido recursos nuestros, Fundación Málaga y también de Cerveza San Miguel, interesada en apoyar este tema. Y luego otra zona en Málaga ciudad, donde está, digamos, las raíces y el alma de Málaga, que es el centro histórico en la parte de la Alcazaba, la colina de Alcazaba, hacia el mar, hacia el puerto histórico de Málaga, que los malagueños, no sé si saben todos, la época romana y la época fenicia más aún, era pues la bahía de Málaga con un recorrido un poco diferente, era como una ría que luego fue ocupada por los aterramientos del arroyo del Calvario y del propio río Guadalmedina, pero el puerto romano llegaba donde está el Vinci de la zona de carretería y del pasillo de Santa Isabel, y la época fenicia llegaba más dentro, ¿no? Por tanto, las murallas fenicias que hay bajo el Museo de Picasso, es obvio que estaban protegiendo, digamos, la ciudad hacia el mar, que estaba, digamos, hacia la zona externa, hacia la zona que busca la Plaza de la Constitución, a donde llegaba también la Plaza del Obispo, hay otra muralla romana también. Digamos que esa colina de la Alcazaba, prolongada hacia la pequeña colina de la Catedral, donde estaban los templos anteriores, civilizaciones anteriores, perdón, pues crea ahí un escenario muy interesante de reconstruir, revisar dónde estaba nuestra ciudad fenicia. Recordemos que en el aparcamiento de Mundo Nuevo hay un hipogeo, una tumba fenicia, apareció unos restos muy bonitos que podrán ver en el Museo Arqueológico, como lo que apareció en la calle, quiero recordar el nombre de Recino, me parece que ahí es donde apareció, cerca de Los Aceras, la parte alta, una excavación también de una tumba preciosa de una persona importante del mundo militar, siglo VI quizás, con influencia griega, porque la colonización del sur de Italia por Grecia coincide con la presencia fenicia también en el sur de Italia y en la zona de Sicilia, y todo eso impregna también a Málaga, ¿no? El tema que el Museo Arqueológico, que no hemos tenido nunca un museo arqueológico y que ahora está en la aduana, compartiendo con Bellas Artes en la aduana, nos va a permitir conocer un poco ese pasado más a fondo de la etapa fenicia de Málaga. Pues bien, esa etapa fenicia es la que tenemos que poner en valor, que turísticamente también, para que se conozcan esos yacimientos, se vea nuestro museo, se conozca el yacimiento que hay en la zona de Tor del Mar, Toscano es el nombre, en la zona de Algarrobo Costa también, quiero recordar, y luego en la costa occidental también, ¿no? La verdad es que toda la costa mediterránea andaluza está jalonada de ciudades fundadas, a Muñécar también, por los fenicios, y todo eso nos tiene que hacer sentir partícipes de esa etapa, ¿no? Como otros itinerarios que hay previstos en la Mediterráneo central y otros en la Mediterráneo oriental, la zona más cercana al Líbano y Siria actual. Me he extendido mucho con este tema, sí, que me apasiona mucho la arqueología, es obvio, que me apasiona. Pero también está muy vinculado con el turismo. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que hay un turismo ligado a la cultura, que nos importa mucho cuidar, porque es un turismo de alto poder adquisitivo. Firmado un convenio con Kirker Holidays, que es allí en Londres, es el lunes, para justamente incrementar la presencia en las páginas de sus catálogos y de su publicidad en webs, etcétera, de Málaga, como una gran ciudad cultural. Ellos lo ven claro, y también hacemos publicidad de los hoteles de 4 o 5 estrellas. Miramar va a salir ya en ese catálogo, como sale el Vinci también, porque es turismo, digo, de poder adquisitivo alto, que nos interesa mucho aportar. Se trata de crecer en turismo, pero crecer siempre en turismo también que sea capaz de gastar dinero, que es lo que nos importa mucho para la ciudad. Alcalde, premio Iberoamericano de Calidad, bueno, un reconocimiento, un galardón que se ha producido también hace tan solo unos días y que efectivamente sitúa a Málaga como referencia. Bueno, venimos trabajando en temas de calidad en la gestión de hace años, ¿no? Precisamente mañana empiezan unas jornadas que tienen lugar en Málaga tradicionalmente,
para cambiar impresiones entre las distintas administraciones, mundo local, pero no solamente administración local, también mundo autonómico y central, de cómo se pueden hacer las cosas mejor. Y aquí tenemos empresas y organismos nuestros como Gestrisan, organismo de recaudación, y el AMT, que hemos hablado de la empresa marina de transporte hace un momento, pues tienen las máximas cotas de excelencia, 500 puntos FQM, que en el argot significa excelencia en la calidad. Y la empresa de seguridad pública del Ayuntamiento de Málaga, SPAN, el acrónimo, hace ya un poco de tiempo ha conseguido los 500 puntos que me he referido, y eso le permite concursar en este premio que convoca una Fundación Iberoamericana de la Calidad, que hace desde hace casi 11 años unos concursos ligados a unos encuentros empresariales de Cumbre Empresarial Iberoamericana, que está a su vez ligado con la Cumbre Iberoamericana de Gobiernos, jefe de gobierno y jefe de Estado. Este año la reunión ha sido en Cartagena de Indias, la de jefe de gobierno y jefe de Estado, también la de los empresarios, y también era la entrega de premios. De tal manera que eso era el 28 de octubre, y hice el viaje, que fue duro también, muy parecido, más largo, pero intenso también como el de Londres, de salir el 27, quiero recordar, para allá, llegar el 27 por la noche, con complicaciones, porque en vez de aterrizar en Bogotá, se aterrizó en Cali, y luego se volvió a Bogotá y de ahí ya a Cartagena de Indias, y el 28 dedicado a los encuentros, que hubo, por cierto, uno muy interesante de jóvenes emprendedores seleccionados por cada país, seleccionado por las universidades de cada país, donde interviene COTEC, la Fundación COTEC, donde interviene también una red de Emprendia creada para animar justamente ese tipo de emprendimiento, ¿no? Se trataba en definitiva de crear un manifiesto y que lo leyeron a los jefes de gobierno, estos jóvenes, dos jóvenes representando a eso. En Fundación COTEC forma parte Málaga, por su interés en la innovación, tema de innovación, pero justamente la innovación se mide en la innovación en calidad, ¿no? Entonces la SPAN era protagonista, la Escuela de Málaga, porque era el primer premio en calidad en organismos públicos. Tenemos una llamada de teléfono. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, bienvenido a las cartas sobre la mesa. ¿Qué nos quería Me comentar? alegro de veros a los dos. Adelante, Primero, Claudio. felicitar al señor alcalde por el trabajo que hace constantemente para que Málaga sea el motor económico de Andalucía, la que más turismo recibimos y la que está en la Costa del Sol, la que está en moda. Bueno, y aquí tenía dos cosillas que he leído, quería preguntarle. A ver, Claudio. Málaga, he leído que Málaga es la ciudad que más impuestos paga a la Junta de Andalucía, la que más aporta. Donde la Junta de Andalucía recauda más. Que este año pasado han pagado 400 y pico millones más de lo que normalmente se aporta. Mi pregunta es, ¿somos los malagueños recompensados por la Junta de Andalucía ese sacrificio que hacemos para pagar los impuestos? Primera pregunta. Otra que he leído también por ahí, que iban a hacer de Alcazaba para el Castillo especie de un puente, un túnel para comunicar la Alcazaba con el Castillo. He leído eso también, a ver si eso es cierto o se va a hacer o no se va a hacer, para ver si me da tiempo a mí a verlo, porque yo ya estoy listo, para ver si me da tiempo a verlo. Y esas eran las dos preguntas, y también que me alegro que se esté bombardeando Málaga, la zona mía, con agua que parece que viene del subsuelo de aquí de la zona esta. No sé qué zona es. La parte de aquí de la calle Carretera de Cádiz. del Jardín de la Abadía, que Sí, creo que está el agua usando no del consumo. Sí. Bueno, siempre hemos Y baldeado. nada, que me alegro de verlo y que... Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. Y seguir trabajando. Yo me alegro Muchas mucho gracias, de oírlo con la energía que siempre se le nota. Bueno, otra vez ha llamado y le hemos intercambiado opiniones, y eso es augurio de que va a llevar muchos años por delante y podrá haber muchos cambios y mejoras en Málaga, ¿no? Observarlo y verlo usted y comprobarlo. En el tema de lo del agua, es cierto que estamos extendiendo la red de baldeo con agua del Subalbeo, pero siempre hemos utilizado agua del Subalbeo para las cubas que han hecho el baldeo. Lo que ocurre es que esto nos permite hacerlo más ágil, más rápido, menos ruido, menos contaminación ambiental, más económico también, más presión en el agua, con más eficacia por tanto, y todo eso es positivo para todos, pero siempre con agua del freático, efectivamente, ¿no? De las dos cuestiones que plantea, no he entendido bien lo del Alcazaba y el Faro, no hay ningún proyecto nuevo sobre esa materia. Hubo una etapa que nosotros estuvimos intentando sacar adelante un funicular, que no era funicular, era realmente una especie, diríamos, de tren o tranvías enterrado, que iría
desde la zona de Mundo Nuevo hacia la puerta, la entrada de Gibralfaro, ¿no? Bajo tierra, eso es lo que lo complicaba muchísimo, y lo encarecía, ¿no? Y el proyecto no ha tenido viabilidad desde el punto de vista de su sostenibilidad económica, o sea que una empresa pudiera estar interesada en hacer la concesión, para haber hecho un concurso y sin costo para la administración se hubiera realizado la obra, pero era un costo en torno a 20 millones de euros y no era viable desde ese punto de vista, pero ahora no recuerdo yo ningún tema nuevo que esté sobre la mesa en relación a esta conectividad. Es cierto que alguna vez se ha hablado de la conexión a pie, simplemente de paseo, que tiene sus dificultades, por la coracha terrestre entre Alcazaba y Gibralfaro, subida y bajada, o sea, hacer un poco de más sinergia entre los dos monumentos. Y es un tema que me gustaría dedicarle una cierta atención, le he dicho ya otras veces, pero en fin, verlo técnicamente, que los arquitectos estudien la viabilidad, que los conservadores de patrimonio vean si es compatible hacer algún tipo de mejora para salvar los obstáculos que hay, porque hubo un momento que viene de la etapa de la presencia de Francia, o franceses aquí, en principios del siglo XIX, 1811, etcétera, una especie de muralla o de salto que crea en la coracha, que era antes una comunicación más continua en la etapa nazarí, porque unía las guarniciones del Alcazaba y la guarnición de Gibralfaro, ¿no? Sobre el tema... Alcalde, ¿qué le parece si enseguida le damos respuesta Sí. a los dos asuntos que nos planteaba Claudio? Sí. Pero tenemos más llamadas para no dejar a Sí. los malagueños esperando. Enseguida vamos a darle respuesta a Claudio a sus interrogantes acerca de los impuestos que paga Málaga a la Junta de Andalucía y de la cantidad de dinero que recibe de la comunidad autónoma y de esa red de baldeo a la que hacía referencia, pero antes vamos a atender al siguiente telespectador que hoy, esta tarde, quiere hablar con el alcalde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Supongo que es a mí. Sí, es a usted. Buenas tardes. Buenas tardes, señor alcalde, buenas noches también, Inmaculada. Muy buenas. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María Victoria. María Victoria, adelante. Pues vamos a ver, referente a la asistencia de Julio Andrade, concejal de Turismo, Sí. que ha sido invitado en la Cumbre Mundial de Turismo Urbano en Luxor. Así es. Me gustaría saber si se puede tener noticias del discurso que él ha dado, el asesoramiento que ha tenido en arqueología, porque ahí estaba también el geoarqueólogo Fekri Hassan, y saber, nuestro nombre de Málaga, en qué nivel lo ha puesto y qué discurso ha dado. Vamos a ver, yo sobre el tema del Luxor, precisamente puedo hablar en primera persona porque estaba invitado ahí y no me era factible estar allí No, por eso presente, decía que información porque de- tenía cosas en ha Málaga, transmitido entonces, Julio Andrade. y por eso Julio Andrade estuvo allí presente. La OMT que organizaba este encuentro... ¿Y qué asesoramiento de quién lo ha Sí, tenido? sí, como igualmente organizó uno en Málaga, de su ejecutiva, este estaba dedicado al turismo urbano, o sea, la OMT le da mucha Sí, importancia... eso es la cumbre mundial. Eso es. Entonces querían Del que justamente, turismo urbano. querían, y lo han conseguido, que Málaga fuera objeto de estudio, aparte de más temas, pero era el caso que querían ver desde el punto de vista práctico, por ser la ciudad que más ha crecido en turismo, por ejemplo, urbano en España, ¿no? Y ese caso, o sea, cómo Málaga ha conseguido pasar de una ciudad prácticamente desconocida como tal en turismo urbano hace unos años, a una ciudad que hoy está muy de Sí, actualidad. perdón, pero mi pregunta va por la cuestión de arqueológica. Sí. En ese sentido, que por Bueno, eso pero- estaba no, pero el Julio, no. arqueólogo Fekri Hassan. Sí, pero Julio no tenía que hablar de ecología, Julio tenía que hablar de Málaga, de lo que se ha hecho en Málaga en materia Entonces de turismo eso es lo que urbano. a mí me interesa más saber. De Sí. arqueología no se ha hablado. No, supongo que sí, Pues sé, entonces no, paso sé, al segundo Julio, punto, porque Inmaculada es muy directa y me vaya a cortar por el maldito tiempo que somos sí, aficionados. no, Oye, yo siempre intento no cortar. Y yo soy muy subordinada y muy obediente. no, pero con mucho María gusto, Victoria, María de verdad Victoria, que yo intento no cortar, adelante, pero hágale Con por mucho favor gusto. la pregunta concreta al no, alcalde. lo que quiere saber es si se ha hablado en la No, intervención de ahora ya Julio, este punto, y ahora viene la segunda. a ver, Ahora viene la segunda. Usted ha hablado de los fenicios. sí, Yo ya he propuesto en la Junta de Andalucía, que como dicen los franceses, noblesse oblige, sí, nobleza que obliga, tendría que ser invitado, condición sine qua non, a la inauguración del Museo de Málaga, el Instituto Arqueológico Alemán. estoy de acuerdo, Entre ellos el profesor Hermann Fried Schubert, porque él fue
quien inició en los años 60, que de esto no se habla tanto, en los años 60 fue el que inició y realizó una labor grandísima de excavación, de feniciología en la desembocadura del río Vélez. Exacto. Y por ejemplo, el panteón de Trayamar es único en Europa. Sí. María Victoria. Único en Europa. Yo me he referido, María Victoria. Por ese motivo tiene medalla de oro del rey Juan Carlos. Sí. Tiene montones de... Que sí, María Victoria. O sea, María Victoria, Yo, en lo que dependa de mí, muchísimas gracias. defenderé eso. Es más, quiero que sepa, le voy a contar una anécdota, María Victoria. De pasada he dicho que el Cerro del Villar, que me interesa, me apasiona, poder que se conozca, se vea, se pueda hacer un centro de interpretación, se hagan excavaciones bien dirigidas, con constancia, porque ahí se han hecho excavaciones, pero cada 5 o 7 años. Recuerdo el nombre de la directora, señora Aubet, creo que recordar que es Teresa Aubet, una profesora catalana, pero tenía otras ocupaciones, otros temas y venía no todos los veranos, y eso hay que hacerlo con regularidad. Y hace falta contar con alguien que dé esa regularidad. Como no hemos conseguido hasta ese tema, hasta ahora desbloquearlo en la Junta, que es quien lleva digamos, el impulso para hacer estas excavaciones, a pesar de que le hemos ofrecido la financiación que antes he mencionado, Cerveza San Miguel, que se me ocurrió porque Cerveza San Miguel apoya las excavaciones que hay en Burgos, en Atapuerca. Y digo, pues, como allí hay fábrica en Burgos, y aquí tiene fábrica Cerveza San Miguel, que análogamente se comprometa con el territorio cercano, y esta era la idea, y creo que bonita, Fundación Málaga, etcétera. Entonces, justamente el Instituto Arqueológico Alemán, del que estábamos pensando nosotros dirigirnos, para que tomen ellos a su cargo Cerro del Villar. Ellos han trabajado fuera de Málaga ciudad, han trabajado en la costa oriental de nuestra provincia, efectivamente, toda la zona de Vélez, de Algarrobo, me he referido a ello antes, Toscano, que he hablado de ello, ha estado impulsado por este instituto que tiene una gran tradición. La arqueología en Alemania en el siglo XIX fue una potencia en gran medida. Puedo decir la anécdota de que Julio Andrade sí conoció un equipo español de arqueología que hacía descubrimientos en Luxor interesantes, casualmente, pero que él fue a hablar de la experiencia de Málaga. O sea, Málaga ha interesado a nivel de la OMT y tienen un interés enorme que yo pudiera ir, pero tenía en Málaga compromisos, había una convención nacional de una emisora que celebraba 50 años en Málaga, etcétera, y una serie de temas que me obligaban a estar en Málaga en esos días. Pero ha sido explicado perfectamente tanto por Julio como Javier Hernández, el director del área de turismo, en una mesa redonda donde ha desarrollado todavía más en detalle todo lo que Málaga ha hecho para conseguir situarse muy bien. Y no crecemos más deprisa todavía en viajeros que llegan aquí porque nos faltan red de hoteles suficientes de nuestros turistas que llegan aquí. A veces tienen que ir a los hoteles de Torremolinos o otros municipios, sobre todo Torremolinos, con las Madres, porque no caben en Málaga cuando hay un acontecimiento que movilice mucha gente, ¿no? O sea que en esa línea seguiremos trabajando. Pero veo que a María Victoria le apasiona la arqueología como a mí. Yo luego al Instituto Arqueológico Alemán trataré de que sea invitado, por supuesto que sí, en esta inauguración que espero que algún día se haga y pronto, de nuestro Museo de la Aduana. Bueno, un museo para el que le queda poquito al Museo de la Aduana. Debe estar, está terminado. Está terminado, pero no sabemos todavía cuándo María Victoria podrá visitarlo. Yo espero que María Victoria y cualquier malagueño pueda visitarlo pronto como debe ser, no solamente la asociación tal o cual, la academia tal o cual, o los más o menos importantes tal igual, sino cualquier malagueño y malagueña pueda llegar allí y pueda verlo cualquier día en los términos en que la visita se desarrolle. Nos quedaban algunas cosas con Claudio que hablar. Sí, pero vamos a hacer un alto en el camino, nos vamos a ir a publicidad unos minutitos y yo sé que Claudio está pendiente, está pendiente porque además, como dice María Victoria, ahí somos directos en este programa y enseguida le vamos a dar respuesta, lo tenemos apuntado, Claudio, al tema de los impuestos de la Junta de Andalucía y al tema del baldeo. Así que vamos a hacer un alto en el camino y enseguida volvemos. Vuelve SIMED, el salón inmobiliario
Inmobiliario del Mediterráneo con una oferta increíble de viviendas para comprar, alquilar o invertir. Oferta inmobiliaria nacional e internacional y las mejores ubicaciones en Málaga. SIMED, el escaparate inmobiliario del sur de España, del 11 al 13 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Consulte las ofertas en simedmálaga.com. Seguimos en las cartas sobre la mesa. Recuerden, ustedes pueden participar, al igual que han hecho Claudio y María Victoria, sin límites de tiempo, eso sí, pero siempre, bueno, pues sabiendo que hay muchos malagueños que esta tarde quieren hablar con el alcalde. Se nos quedaban pendientes dos asuntos importantes que Claudio ha puesto sobre la mesa. Claudio quería conocer, bueno, cómo es el sistema que hace que los malagueños paguen una serie de impuestos a la comunidad autónoma y qué tipo de transferencia recibe de la misma. Y por otro lado, la red de baldeo. Vamos a comenzar por el que usted quiera, alcalde. La red de baldeo lo hemos tocado ya, más o menos, ¿no? He comentado de pasada cómo está funcionando. Él planteó más que la red de baldeo, comentó de pasada algo de baldeo, pero hablaba del tema del Alcazaba Giralfaro, que también lo he contestado, creo que de una manera bastante completa. Respecto al tema de impuestos, muchas veces se relaciona, y es inevitable y lógico, lo que se aporta de impuestos, lo que recibe en este caso la autonomía, y lo que luego se hace de inversiones. Pero me parece que eso simplifica un poco el tema. Hay que tener una visión más de conjunto. Los presupuestos no se miden solo en inversiones, se miden en gasto corriente. O sea, la autonomía gasta en la ciudad, Málaga y en la provincia en su conjunto, y en las demás provincias andaluzas, pues todo lo que en materia de gasto corriente hay, sea educación, sea sanidad, sean los servicios que se mantengan. Hay parte de ello que he sostenido siempre, y creo que llevo más razón que un santo, perdón porque lo diga así, que se tenía que haber transferido a los ayuntamientos y tendríamos un gasto público menor, porque los ayuntamientos saben hacerlo de una manera más, digamos, moderada el gasto y más eficaz, más directa, más cercano a las necesidades del vecino. Tema de vivienda, política social, política de instalaciones deportivas, todo eso tiene que haber sido transferido al propio ayuntamiento. Ahora se puede plantear de cara a los presupuestos qué cantidades se aportan y qué cantidades luego se gastan. Pero, primer punto, la Junta, que yo sepa, sigue sin provincializar las inversiones, cosa que hace mal. Debería de tener la transparencia de decir exactamente en qué y cómo se gastan partidas que a lo mejor son generales en la propia previsiones de presupuesto. Igual que podía estar provincializado hasta el gasto corriente, se podía llegar a tener una radiografía exacta del tema. Y podía estar provincializado también los orígenes de las aportaciones. O sea, la transparencia siempre debe ser máxima. En la relación autonomías con el Estado, ¿cuántas veces se plantea cuáles son las cuentas entre Cataluña y España en su conjunto, o Valencia, o Galicia, o Madrid? Hay lo que llaman la balanza fiscal, ¿no?, de la autonomía. Pues igualmente la balanza fiscal dentro de la autonomía entre las provincias, que es un poco la unidad en el cual podemos medir mejor los temas, porque hay estadística en ese sentido, más que en el ámbito municipal, de aportaciones y tal, y en las aportaciones luego es en el gasto, sea inversión, sea gasto corriente. Málaga, porque hay que explicarlo así, los impuestos cedidos, o sea, la Junta tiene impuestos cedidos que antes eran del Estado, y luego tiene aportaciones del Estado para mantener toda la maquinaria de gasto de la propia Junta. El impuesto cedido, hasta que yo recuerde transmisiones, que yo recuerde sucesiones, que hay alguna autonomía que lo han quitado prácticamente el de sucesiones, el impuesto del juego, los impuestos ligados al tema del juego, de acto jurídico documentado, y no sé si alguno más debe haber. Lujo me parece que también estaba, y esos son, me parece, lo que llamaríamos impuestos desde hace muchos años, cedidos a nivel autonómico en general. Y cada autonomía tiene ahí capacidad, igual que en el tema de renta hay unos recargos que pueden poner y tal, de poder tener una política más o menos expansiva o no, en recaudación, ¿no? Por ejemplo, yo, la Junta, creo que no fue seria cuando nosotros bajamos el valor catastral un 22%, porque se hizo una actualización del valor catastral en el año, quiero recordar, 13, cuando ya agotamos las bonificaciones potestativas para minimizar a cero la subida que se producía con el valor catastral nuevo de la actualización del año 8, en cuanto pudimos hacer a los 5 años una actualización de valores, se planteó a Madrid y se consiguió una reducción del 22%, que tenía efectos positivos en nuestros impuestos en dos, en el IBI y en la plusvalía también, ¿no? Luego hemos tratado de que la plusvalía, que cuando hemos mejorado el impuesto y no se ha podido beneficiar los actos sujetos a plusvalía, darle una ventaja mayor en el IBI, ¿no? Pues bien, la Junta, en el caso del impuesto de transmisiones, lo que hizo es, como le bajaba los ingresos, igual que nos bajaba a nosotros, ¿no?, en la plusvalía, pues un coeficiente que multiplica el valor
que viene como valor de indicativo de una transmisión, y le pone un valor, le multiplica el valor catastral por 1, fíjate que era 1,2 y lo puso 1,35 o algo así, lo subió, ¿no? O sea, lo que hizo ahí penalizar para compensar lo que podía bajar por la bajada de valor, no sé si me explico. Esas cosas también deben ser conocidas y explicadas. Y es verdad que como transmisiones en Málaga provincia, y en Málaga ciudad, pero en Málaga provincia en su conjunto, se produce más que en otras zonas de Andalucía, la aportación de los impuestos autonómicos que tiene la Junta, los que están cedidos, es mayor en Málaga de siempre, desde que la autonomía existe. Y esa balanza y ese estudio debía ser conocido. Es un tema que debía estudiarse como tesis doctoral, como trabajos de investigación en la propia Facultad de Económicas o en la Facultad de Derecho, etc. Es un trabajo muy interesante. Igual que el tema de presupuesto, debiera estudiarse provincial, de una forma provincial, el gasto corriente y el gasto de inversión. Eso es bueno. Yo con eso no trato de decir que vayamos a criticar, porque nosotros aportamos más y recibimos menos, que me parece que en inversiones es así, porque también hay que tener un sentido de solidaridad, donde sea justo hacerlo. No pasa nada por tenerlo, igual que Madrid como comunidad lo tiene con el resto de España. Bien, es verdad que muchos impuestos que se pagan en Madrid están generados en las grandes empresas nacionales en el resto de España, no es el caso de las provincias andaluzas. En fin, es un tema muy árido, muy complejo, muy largo de profundizar en él, pero que la manera de aclararnos es con luz y taquígrafo, con transparencia, con una visión clara del tema, con información, para poder de esa manera contestar bien y no con suposiciones a la pregunta que, así como quien quiere la cosa, plantea Claudio, pero que tiene mucho alcance y mucha enjundia. El Ayuntamiento hoy ha suscrito, bueno, el Grupo Popular y el Grupo de Ciudadanos, un acuerdo para intentar modificar la organización del centro zoosanitario y, bueno, alcanzar ese objetivo de final de mandato, que sería el sacrificio cero en la ciudad de Málaga. No sé cómo se va a articular ese proyecto para llegar al final a ese objetivo. Pues tiene que haber una sensibilización ciudadana y una mentalización de los propietarios de mascotas, de perros sobre todo, pero hablemos de mascotas en general, en el sentido de, punto 1, no abandonarla, cuidarla, responsabilizarse cuando alguien tiene una mascota, es cuando te encariñas con la mascota es para cuidarla, para tenerla de compañía, etcétera. Planteamiento de esterilización para que no se tengan camadas de una manera irresponsable, vamos a decirlo, que luego generan pues posibles abandonos. Creo que ayudará, y hemos hablado de ello también hoy en esa firma, del que salga adelante la ordenanza que tenemos de atención y, en fin, y cuidado de los animales domésticos, para que es el tema del ADN planteado de tal forma que podamos tener identificado el propietario de un perro que haya podido ser abandonado, porque todo perro tiene que tener ese análisis hecho, que tiene un costo muy barato, y si alguien no tiene los recursos, habilitaremos los recursos para ello, y nos permitirá también ser muy eficaces en el tema de que no se deje la caca del perro, la caquita del perro en la calle, porque ya el propietario tendrá bien cuidado de decirme, me van a averiguar quién soy. Hasta ahora el anonimato podía amparar a algunos que tuvieran menos sentido cívico. La mayor parte de los propietarios de perros, que son muchos en Málaga, Málaga es una ciudad muy amiga de los animales, muy amiga de los perros, pues se comportan muy bien. Pero hay una minoría que todavía no lo ha entendido, y yo creo que esta ordenanza ayudará a entenderlo. Y el sacrificio cero es colaboración de todo. Por nuestra parte, trabajaremos en esa dirección, máxima cultura también de adopción, para que la gente, para los casos que sea necesario, haya adopción, pero sobre todo tiene que haber un sentido de responsabilidad de quienes tienen las mascotas para procurar que no haya esos perros abandonados, o llamar al zoosanitario y de una manera sin más dejarlo, porque claro, generaría, si todo el mundo hace lo mismo, genera un problema, evidentemente. No hay que procurar, si tienes que dejar ese animal que no puedes ya tener, buscar a alguien que lo reciba, que lo adopte, ese es el ideal, ¿no? En esa línea tenemos que ir trabajando, y ese es el compromiso que hemos asumido. Más novedades y más noticias de actualidad que hemos tenido, como es la situación del centro histórico, con ese difícil equilibrio. Parece que se ha convertido en un difícil equilibrio entre los vecinos que protestan por su derecho al descanso, y también los bares de ocio nocturno, que reivindican, bueno, pues poder hacer su negocio. Hemos visto, bueno, pues que el ayuntamiento está dando pasos para intentar conciliar ambas partes. No sé en qué momento está la situación, porque es una situación que sí que está generando un cierto malestar y una cierta polémica entre ambos sectores. Sí. Yo creo que al final aquí, como en todo en la vida, el ideal es el sentido común, el diálogo, perdón, y llegar a un acuerdo de consenso entre ambas partes. Y falta una parte muy importante. Son, por un lado, están los vecinos que residen, por otra parte están los propietarios de estos establecimientos
de hostelería, y luego están los usuarios, los clientes de esos establecimientos, que son protagonistas, disfrutan de esos espacios y tienen que hacerlo con ese sentido de responsabilidad, de pensar que en los horarios hay un límite, que en el ruido hay un límite y que tenemos que procurar cumplirlo todo para tratar de que el centro tenga también condiciones de habitabilidad, ¿no? En ese diálogo, en ese sentido de responsabilidad, yo confío sobre todo, al máximo. Pero no, hay unas ordenanzas y tenemos que procurar nosotros también que se cumplan, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer, evidentemente, ¿no? Pero yo animo siempre, el animado al diálogo, bien sea en el centro, bien sea en alguna otra zona de Málaga, donde esos puntos de convivencia exigen diálogo y consenso. Bueno, pues tenemos otra llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues parece ser que tenemos algún problema con esa llamada, parece ser que no hemos podido establecer la conexión. Bueno, minutos finales de las cartas sobre la mesa, y eso sí, ustedes pueden llamar, pueden participar todavía en los minutos que nos quedan. Preguntas muy interesantes las que tenemos esta tarde para el alcalde acerca de algunas cuestiones de actualidad, y vamos a continuar con ese repaso, porque sí que es cierto que la zona de los terrenos de Repsol continúa dando muchísimo que hablar. Hemos visto y hemos comprobado esta semana cómo hay pues asentamientos de personas que están allí viviendo en ese gran terreno. No sé el ayuntamiento qué se plantea, cómo se plantea la actuación mientras que el proyecto sale o no sale a la luz. Bueno, ese tipo de asentamiento no podemos dejar que se consoliden en la ciudad, ¿no? Y de hecho me da la impresión que esas mismas personas han estado en otras zonas de la ciudad, de las cuales han sido invitados a dejarla. No digo que sean personas ligadas a los temas que a veces existe, que da la impresión que puede que sí, que estén ligadas, de lo que llaman mendicidad o petición definitiva, que pueden estar, parece que son inmigrantes, parece que son del este de Europa, digo parece porque no tengo datos concretos, ¿no?, respecto a la nacionalidad y demás, y dentro de del aspecto humanitario que tenemos perdón, que tratar estas cuestiones, es evidente que no podemos dejar que se consoliden, porque en una ciudad hay que procurar dar una respuesta con sentido, digamos, de sostenibilidad ambiental y con sentido social también. Nuestro sistema de puerta única se ha puesto en marcha cuando han tenido noticias desde el punto de vista de derechos sociales, para tratar de ofrecer espacios que tengan la dignidad suficiente, ¿no? Porque al final lo que es evidente que no podemos dejar que se cree un asentamiento que sería calificado como chabolista o chabolismo y tal, ¿no? Lo tuvimos en Málaga hace unos años y lo resolvimos de una manera creo que muy ejemplar, con una integración, una inclusión social muy plena, ¿no? Si son inmigrantes, como parece, el tema tiene más complejidad para poder ser resuelto. A veces da la impresión que son familias que, aparte de esa movilidad dentro de la ciudad, la practica también en el territorio. Eso pasa en otras ciudades españolas también. Bueno, y lo resolveremos con un sentido humanitario y con un sentido también de cumplimiento de ordenanza. No se pueden los espacios públicos, un espacio público, ser ocupado por cualquiera. Eso es una realidad, ¿no? Ocuparon, creo, también estas familias algún edificio que es cercano, en la avenida Juan 23, dentro del itinerario que han seguido. Son situaciones que tenemos que procurar que no se den, evidentemente, y al mismo tiempo tener la mano tendida de la ayuda en todo lo que sea necesario, dentro de lo que podamos hacer. Y la solución para esa zona de la ciudad, una zona que también en este mandato, bueno, pues está salpicada de polémica entre los grupos de la oposición y entre, bueno, pues el grupo popular, el grupo de gobierno. Yo creo que este tema lo hemos hablado aquí y alguna vez. Yo hoy, aunque la voz mía, después de todo estos problemas que he comentado, de levantarme a las 3 de la mañana del martes, te queda tocada, hoy la he recuperado un poco, pero he hablado mucho a lo largo del día de hoy, y me he tomado un vaso entero de Fontatabal, como yo digo, de agua de Málaga, y a pesar de ello estoy luchando por mantenerla con cierta dignidad. Pues con mucho gusto voy a tratar de explicarlo de nuevo. Ahí tenemos unos casi 180 milímetros cuadrados. Estuvieron hace 2 semanas aquí los portavoces en la tertulia que hacemos periódicamente, y sí que hubo, bueno, pues ciertas posiciones opuestas, ya las conocemos, contrapuestas, y también hubo personas que llamaron interesándose por este asunto y sobre todo, bueno, pues estableciendo diferentes posturas. Yo creo que es muy interesante explicar bien, explicarlo con imágenes. Yo he pedido que hagamos
pues unos vídeos bien claros, bien explicativos, quizás una maqueta lo pueda dejar bien claro, de el cambio que se puede producir en Málaga avanzando con el proyecto que tenemos definido en el Plan General y que tiene la aprobación de, como todo plan general, nuestra y de la Junta de Andalucía, la autoridad autonómica, que es un espacio verde muy importante, que nosotros hemos mejorado inclusive respecto al plan general, en 130.000 metros cuadrados en total, y un espacio que va paralelo a ese bulevar que hemos conseguido gracias al empeño que pusimos, lo digo de verdad, en que el tren llegara soterrado, el tren con la alta velocidad llegara soterrado a Málaga, enterrado, pudiendo crear encima un bulevar que hemos construido la mitad de él, porque la otra mitad depende de cuando el polígono San Rafael podamos tirar, avanzar hacia los espacios hoy ocupados por distintas naves. Ahora mismo se está terminando, ya ha terminado, y hoy se visitaba lo que quedaba por hacer en Juan 23, una obra que le correspondía al metro. Nosotros habíamos hecho una obra de cara al comienzo de la línea 1, el paso de la línea 2 y 1 bajo el tren antiguo, etcétera, y en compensación correspondía eso al metro. Nosotros hemos hecho parte de ello y ahora la conexión de ese bulevar con Juan 23 podrá quedar mejor, ¿no? Pues bien, paralelo al bulevar hay un espacio para construir que permitirá tener ahí espacio comercial, espacio de oficinas. Yo insisto en oficinas. Oficinas son los espacios productivos de hoy, de mañana. La dinámica de las ciudades más en vanguardia hoy, en esas ciudades no se encuentran hoy, en la propia ciudad o cerca, grandes polígonos industriales, como antes era clásico, hace 30 o 40 años. Hoy la economía es más economía creativa, en despachos, en estudios, en oficinas, donde se trabaja en temas de Internet, temas de software, etcétera, donde permite, en definitiva, desde un espacio cercano, residencial y el productivo, tener un espacio mucho más inteligente desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. No hay que gastar tanto en transporte cuando tiene cerca los espacios productivos de la propia zona residencial. Y habría en ese espacio edificios que podría tener elementos de vivienda también y hotel, por ejemplo, ¿no? Que la ciudad los necesita. Antes hemos hablado de ello, ¿no? El contar con algunos miles de metros cuadrados para oficinas en esta zona nos permitiría crear una centralidad potente. En Málaga, si una empresa viene a ubicarse a la ciudad, tiene el parque tecnológico, que es una zona situada a más de 12 kilómetros de Málaga, el centro, que tiene una oferta de oficinas muy reducida y por tanto cara también, zona de Calle Lario, y poco más. Sin embargo, la oposición está haciendo una campaña a favor de que en esa zona haya un gran parque, ya lo ha dicho usted anteriormente, sí. Ya lo hemos comentado muchísimas veces, es un tema recurrente, pero la realidad es que no hay acuerdo, no hay acuerdo sí, para pero es que, sí, claro, cuando hay unos derechos adquiridos que son de terceros, como el caso de Sareb, que es la entidad que ha heredado los activos que tenía un promotor que compró a Repsol esos terrenos, y que tiene pues un 30 y tantos por ciento, 40% de la edificabilidad, y el resto es en la propia ciudad, Entonces en estos temas tenemos que ser muy cuidadosos, primero porque si quitamos esa edificabilidad entera, hay que indemnizar, y eso vale algunos millones de euros, al propietario ajeno, a nosotros. Y los otros que son nuestros, los perdemos. Y nosotros, utilizando inteligentemente eso, podemos defender la economía municipal y plantear más zonas verdes en otras zonas, plantear la operación Guadalmedina, crear un gran espacio verde, ocupando una plaza que sería verde, entre Puente de la Aurora y Puente de Armiñán, creando una centralidad entre la margen izquierda del río, que es el centro histórico, y la margen derecha, que es el barrio de la Trinidad, y las zonas aledañas hacia la avenida Doctor Gálvez Ginasiero. A mí me parece que es una de las cosas más interesantes que se pueden plantear en Málaga. Y tener financiación para ello, hoy, yo no veo que el Estado ni la Junta puedan decir, ahí vamos. Me encantaría que pudieran decir, vamos a ayudar. Tener una cierta autonomía municipal, no la veo más que con recursos como estos, que se podamos contar con ello. Por tanto, conseguiríamos recursos para ese tipo de operaciones, que tiene un sentido ambiental fabuloso. Hacer allí un elemento de centralidad, claro, potente, que vitaliza, rehabilita el espacio, recupera, revaloriza tanto la zona de carretera de Cádiz como la zona de Cruz Humilladero, y que le da fuerza a los proyectos que se puedan hacer en toda la zona del polígono de San Rafael. A mí me parece que tiene unas ventajas inmensas de generación de empleo, de riqueza. O sea, Málaga tiene unas condiciones extraordinarias para atraer talento, para atraer empresas de Europa. Una Europa más cara que Málaga, 4 veces más cara, 5 veces más cara, en oficinas, en vivienda, en el costo de vida en general.
con una calidad de vida a la nuestra superior a la de ellos, con un clima mejor que el de ellos, con una oferta en colegios internacionales más completa que el de ellos. Estamos en condiciones, lo que tenemos es que vender ese tema. Ahora hay una ocasión de hacerlo en Londres y se hará. Y antes estábamos con el Club Málaga Valía haciendo una operación que hicimos con Alemania y seguiremos haciéndolo. Y queremos trabajar en esa dirección. Pero necesitamos espacios que sean atractivos, que sean equivalentes a lo que tiene Madrid en la zona de Azca, o Madrid en Castellana Norte, o Barcelona en la Diagonal del Mar. Cualquier gran ciudad tiene espacios de ciudad preparados para ello. Y ahí tenemos ocasión de prepararlo. Y hay otras zonas que también podemos hacer. Pero esta es que está ya madura desde el punto de vista administrativo. El espacio es nuestro. Por Dios, ¿cómo vamos a tirar por la borda ese tema con las ventajas inmensas que tiene para la ciudad? Y conseguimos además 131 metros cuadrados de zonas verdes. Esa es la visión de conjunto que hay que tener. Eso es mucho más positivo, entiendo yo, que lo que se está planteando, que tiene un costo muy grande que he tratado de explicar. No he querido entrar en cifras, pero he dado una idea aproximada de lo que estamos hablando. Bueno, pues con los terrenos de Repsol vamos a llegar... Quiero dejar claro además que, aparte de este telón de fondo, hay una cuestión legal respecto a poder hacer o no la famosa consulta popular, que nosotros, sin saber los problemas legales, convencido como estoy de que es tan bueno, a mí no me importa hablar de consulta popular, por eso dijimos que sí, pero es que legalmente no podemos, por los problemas que tiene de afectación, evidentemente, a la hacienda local, es que la tiene, a la economía local, y por cambio de un ordenamiento legal, que es el plan general, y que no puede, por vía de consulta, plantearse el cambio. En cualquier caso, parece que la legislación autonómica va en la línea de que sea, en todo caso, consultiva y no determinante, ¿no? Creo, sinceramente, que lo que hace falta a este tema es que sea conocido, que sea explicado y que hablemos con propiedad del tema, porque el primer propietario que hay ahí, en ese espacio, de esa seguridad, es la ciudad, son los malagueños. Son los malagueños. Por lo tanto, tenemos que tener un respeto a esa propiedad que tienen los malagueños y pensar y administrar con sentido de responsabilidad qué es lo que debemos hacer con esos recursos que se consigan. Bueno, pues con el asunto de los terrenos de Repsol llegamos al final, un asunto, como bien dice el alcalde, del que hemos hablado mucho y del que seguro aún nos quedará por hablar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por acompañarnos de nuevo un mes más, para darle respuesta a todas las preguntas que ustedes tienen que hacer y sobre todo para hacer también con nosotros un balance de las principales noticias, de las principales informaciones y sobre todo del estado de la ciudad. Hasta aquí llegamos en las cartas sobre la mesa, pero recuerden, la próxima semana, a partir de las 7:30 de la tarde, el miércoles, tiene una cita aquí en las cartas sobre la mesa.